Feliz domingo. En este tercer domingo ordinario, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos el inicio del Evangelio de Marcos, el comienzo de la predicación de Jesús. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y después, cómo llama a dos pares de hermanos a seguirlo, a ser sus discípulos. Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y para ello es necesario acoger su mensaje, escucharlo con atención y aprender ese nuevo estilo de vida que Él viene a proponernos. Mientras conocemos su mensaje, nos iremos dando cuenta que ya estábamos acostumbrados a seguir criterios que no siempre son tan correctos, que hemos tomado actitudes opuestas a las recomendadas por Jesús y que incluso hemos realizado acciones que contradicen los valores del Evangelio. Por eso Jesús nos dirá: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pongamos un ejemplo. Cuando nos enteramos de que alguien ha estado hablando mal de nosotros, tal vez nuestra primera reacción, muy comprensible, es de decepción y enojo. Pero después nos viene la tentación del desquite, de buscar la oportunidad para vengarnos de esa persona o simplemente guardársela para cuando podamos cobrársela. Es una tentación en la que podríamos caer. Y parece lo más común y hasta lo justo. Pero Jesús, en lugar de eso, nos diría: si sabes que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y anda a reconciliarte con él. Es decir, Jesús esperaría que no le echáramos más leña al fuego, que si se da la oportunidad aclaremos las cosas o incluso busquemos esa oportunidad, pero que no dejemos que la decepción o el enojo iniciales se conviertan en rencor y empecemos a pensar en el desquite. No es lo común, no es lo que haríamos si no conociéramos a Jesús, si no quisiéramos ser sus discípulos, si no confiáramos en que sus criterios son los mejores. Y así en muchos casos más que podemos imaginarnos. Pero si seguimos los criterios de Cristo, si los conocemos, los aceptamos, los practicamos, iremos comprobando que optar por lo que Jesús nos propone es lo mejor. Es lo que nos mantiene con la conciencia tranquila y nos da paz y alegría en el corazón. Este tercer domingo ordinario, el Papa Francisco nos invita a celebrarlo como el Domingo de la Palabra de Dios. Hagamos el propósito de leer más nuestra Biblia. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Tiene 16 capítulos. En los próximos días leamos uno cada día. Y mientras vamos leyendo y conociendo las enseñanzas de Jesús, vayamos traduciéndolas a nuestra realidad. Dejemos que sus palabras y ejemplos nos cuestionen. Por ejemplo, ¿en qué circunstancia yo podría actuar como Jesús actúa en este pasaje del Evangelio? ¿Qué de lo que dice o hace Jesús en esto que acabo de leer es diferente a lo que yo habitualmente hago?
¿De qué debería yo arrepentirme y creer en el Evangelio, creer en las palabras de Jesús, haciendo lo que Él hace aquí, mi propio estilo de vida, como buen discípulo suyo? Que tengas una buena lectura y una excelente semana.